Y para analizar lo último que ha acontecido en la ciudad de Niza, en la costa mediterránea francesa, conversamos en el estudio con el analista en temas de seguridad y terrorismo, Paul Chávez. Un gusto, señor Chávez, por acompañarnos. Gracias por venir a CB24 a analizar este tema que sin duda ha estremecido al mundo. Gracias por la invitación y bueno, lamentable tener que venir a hablar de esto, ¿verdad? La pregunta obligada, sin duda alguna, es, en un periodo de 18 meses, más de 200 personas se ha cobrado el terrorismo en Francia, ¿verdad? Arrancamos en enero cuando Charlie Hebdo fue el blanco, ¿verdad? Luego nos fuimos a noviembre, una noche divertida, una noche alegre, terminó de manera terrorífica con los atentados en Bataclan y ahora en Niza, el Día Nacional con plenos fuegos artificiales. ¿Por qué la hazaña? ¿Por qué Francia? ¿Por qué ese empeño en herir a Francia y a su gente? Bueno, buenas tardes. Hay dos aspectos aquí. Hay una causa interna y una causa externa. Vamos a ver, la causa interna es la siguiente. Francia tiene una población de aproximadamente 5 millones de árabes musulmanes. Es un 7% de la población y esa población es marginada, es rechazada. Hay un partido político que todo el tiempo dice que hay que expulsarlos. Entonces hay un resentimiento muy grande en general, arrastrado de la población árabe musulmana en Francia. Pero por otro lado está el factor externo. Francia es parte de la coalición que lucha contra ISIS, está bombardeando campamentos de ISIS en Siria, en Irak. Entonces hay una coincidencia, factor interno y factor externo. Es decir, hay un resentimiento profundo de toda esta comunidad contra lo que es Francia misma. Entonces ese es, digamos, el primer factor, digamos, que genera este tipo de situación. Aparte de eso, ISIS, y yo creo que esto es un hecho vinculado a ISIS, es un grupo que aprovecha coyunturas individuales. La persona que ya se reveló que es el responsable, Mohamed Bouazizi, era una persona, digamos, que no tenía trabajo. Era un tunecino, era una persona marginada, con depresión, que se estaba divorciando, etc. Entonces, ISIS es una organización que ha permeado mucho las redes sociales y lo que está lanzando mensajes a través de redes sociales que están monitoreando todo esto, le está diciendo a miles de personas en el mundo, vaya y cometa actos en nombre de nosotros, aunque nosotros no tengamos el manejo de la operación y nosotros vamos a reivindicar eso. De hecho, en redes sociales en este momento hay miles de mensajes de simpatizantes de ISIS diciendo, excelente nuestro compatriota, lo que ha hecho, lo felicitamos, va a ir al cielo, etcétera, va a estar con Alá. Entonces, eso es, digamos, la coyuntura, digamos, de este tipo de atentados. Ahora, ¿por qué es un acto terrorista? Aquí hay varias razones. En primer lugar, los actos terroristas se dirigen contra población civil. En segundo lugar, escogen una fecha con alto valor simbólico. Esta fecha no es solo importante para Francia, es una fecha importante para todo el mundo occidental. Entonces, ellos escogen esta fecha precisamente para reivindicar esa lucha. Y en tercer lugar, hay toda una situación ahí de coyuntura política que ellos quieren aprovechar para golpear el gobierno de Francia y que Francia retire sus tropas, retire sus combates en Irak y en Siria. Mucho se ha hablado de que Francia bajó la guardia y esa es la razón por la cual este ataque se llevó a cabo el día de ayer. Además, un ataque en solitario porque fue un solo hombre que lo ejecutó. Hasta el momento ninguna célula terrorista se ha adjudicado el ataque. Pero ¿cómo puede prever un gobierno, cómo pueden prever unas autoridades que un ataque va a ser perpetrado, un ataque de esta magnitud con un camión? ¿Bajaron la guardia? Aquí hay que mencionar dos cosas. El uso de camiones no es así como tan único, ¿verdad? Es decir, los grupos terroristas han utilizado camiones bomba en el pasado, por ejemplo, en Líbano contra la Embajada de Estados Unidos, contra un grupo de Marines allá en los años 70, 80, en Israel, en Argentina, por ejemplo, lo que fue el atentado a Lamia, la sede judía, ¿verdad?, de la Embajada de Israel, fue con coches bomba. Ahora, esta es la primera vez que va, digamos, un coche, digamos, sin una bomba, pero digamos, el efecto es el mismo, porque al final de cuentas tenemos 84 muertos y 120 heridos, los cuales creo que en los próximos días lamentablemente van a crecer. Entonces, el asunto es que yo no creo que las autoridades de Francia han bajado la guardia, es decir, todos los servicios de inteligencia del mundo están en alerta máxima con respecto al tema del terrorismo. El problema es el siguiente, es decir, ¿cómo hace usted para tener una vigilancia de 24 horas contra todo individuo que usted cree que puede cometer un acto terrorista? Es decir, es imposible, o sea, ni aunque usted tuviera la cantidad de personas que usted quisiera, los servicios de inteligencia tienen cantidades de personas muy limitadas, entonces usted no puede estar siguiendo a todo el mundo para ver con quién va, qué es lo que está haciendo. Además, él estaba bajo el radar de la policía por hechos de violencia, pero no necesariamente por terrorismo. Entonces, no es que Francia haya bajado la guardia, Francia está muy activa neutralizando todo este tipo de acciones, pero vigilar a todas las personas que tienen un resentimiento, un problema personal, es muy difícil para una sociedad democrática.
¿Qué puede hacer un gobierno? En este caso, el gobierno de Francia. Leíamos más temprano un informe de Radio Francia Internacional. Uno de sus analistas decía que en los últimos meses, más de 100 jóvenes de Niza han dejado Niza para ir a formar partes de las filas o enfilarse, alistarse al Estado Islámico. ¿Cómo un gobierno puede evitar que sus jóvenes no se dejen enamorar, embelecer por estas promesas que hacen grupos extremistas, yihadistas, como en el caso del Estado Islámico? Bueno, es un tema muy complejo, sobre todo porque Francia tiene un partido político derechista que lo que pasa diciéndose todo el día es la culpa de todo la tienen los extranjeros, ¿verdad? Hay un movimiento xenófobo muy fuerte ahí que ha fortalecido todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo lo que diría es que, digamos, es decir, en Alemania, por ejemplo, esto no es posible. En Alemania están prohibidos los partidos xenófobos, pero en Francia, digamos, esto ha proliferado y han alcanzado votos bastante, porcentajes de voto bastante importante. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es decir que el Estado francés diga que los ciudadanos árabes y musulmanes son también parte de esta sociedad y no seguirlos excluyendo. Esto es el origen, digamos, de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una política de inclusión, una política de rechazo a todo este tipo de prácticas xenófobas que permita que todos estos jóvenes, sobre todo, puedan ser incorporados de mejor forma a la sociedad francesa. El otro tema es de que la lucha tiene que seguir, es decir, ISIS es una organización que usted no puede derrotarla si no es por un medio militar, que es lo que se está haciendo en este momento. Y finalmente, hay que desarrollar programas de inclusión, sobre todo con respecto a los jóvenes, para que no vean tan atractivo el convertirse en parte de grupos terroristas. Pero fíjese, ¿cómo hablar de no xenofobia en un país que en los últimos 18 meses ya ha tenido que enterrar a más de 200 ciudadanos en manos del terrorismo? ¿Cómo hablar de inclusión ahora en un país que por tercera vez en año y medio está llorando la sangre de sus compatriotas muertos en manos de terroristas, a pesar de que este episodio de Niza ha sido algo particular porque de alguna manera hablan de que este señor actuó como un lobo solitario, ¿verdad? Sin embargo, inspirado de alguna manera en el yihadismo. ¿Cómo evitar o cómo hablar de inclusión cuando ha habido tanta hazaña y tanto ensañamiento con Francia? Bueno, es un tema muy complejo para la sociedad francesa, ¿verdad? Repito, no es un tema fácil, combatir el terrorismo no es un tema fácil, ¿verdad? Y yo creo que más bien esto va a crecer, lamentablemente esto va a seguirse dando con respecto a este tema. Hay que mencionar aquí que lo siguiente, estamos manejando el concepto de lobo solitario, pero también hay que mencionar aquí algunos datos que han estado saliendo muy interesantes. En primer lugar, hay referencias de que el sujeto cuando empezó a arrollar a las personas, empezó a gritar Alá Akbar, Alá es grande. Es un grito típico de un grupo terrorista o de reivindicación de un acto terrorista. En segundo lugar, él llevaba armas de fuego, es decir, él sabía que la policía lo iba a confrontar y él iba a enfrentarse con los policías, ¿verdad? Entonces, hay un planeamiento aquí, aunque sea muy sencillo, pero hay un planeamiento aquí de este tipo de acción. Es decir, no es que es un loco que se le ocurre coger un camión e irse. Él escoge la hora más transitada, él escoge un día de alto simbolismo. Aquí hay todo un planeamiento detrás que no creo que sea de este sujeto. Este sujeto es una persona, digamos, muy sencilla, muy ingenua, no tiene ningún tipo de formación ideológica, etc. Pero yo sí creo que hay un grupo terrorista que está detrás. Ahora, el gran reto es para Francia, ¿cómo va a poder parar esto? Y lamentablemente no solo para Francia, es decir, para Europa, para América Latina también están saliendo algunas informaciones interesantes de que ISIS pretende también hacer golpes en América Latina, porque aquí hay simpatizantes y hay gente que, digamos, odia también la sociedad occidental y los valores occidentales. Entonces yo sí creo que esto va a llegar a América Latina, va a seguir dándose en Europa, hay que fortalecer la legislación antiterrorista, los sistemas de inteligencia, los intercambios de información, pero no es un reto fácil para Francia ni para ningún país. Así es, no es un reto fácil y como dijo el presidente François Hollande, hay que aprender a vivir con el terrorismo. Es correcto. Agradecemos a Paul Chávez por estos minutos, por haber venido a CB24 y compartir con nosotros